tantas cosas que hacer. Quiero que por favor abran sus Biblias y vayan conmigo al libro de los Salmos. Libro de los Salmos, en el Salmo 32. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Salmos 32, 1 y 2. Dice de la siguiente manera: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuando David pronuncia esta expresión de bendición, es porque él la ha experimentado en su propia vida. Después de haber sido perdonado de su pecado, David dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Oremos. Padre Santo, gracias por esta bendición que tú nos das, porque tú esperas que cada uno de nosotros confiese para recibir tu bendición. Que aquellos que no te conocen confiesen para ser perdonados. Porque no hay como tu perdón, Señor. No hay como vivir libre de culpa y libre de pecado. Y para eso veniste a este mundo, para traernos esa libertad que el mundo no nos puede dar. Gracias, Espíritu Santo. Visítanos con tu presencia en esta hora, para que recibamos, para que seamos bendecidos, para que seamos libres. En el nombre precioso de Jesús. ¿Por qué todos necesitamos ser perdonados? Todos necesitamos ser perdonados. Como les decía, esta es la experiencia personal de David, quien después de haberle fallado a Dios, perdió la paz, perdió el gozo de la salvación y llevó el peso de la culpa hasta que confesó su pecado, hasta que fue perdonado. Encontró entonces nuevamente el gozo de la salvación y sintió la dicha del perdón en su corazón. Eso es lo que Dios quiere. Ojalá todo el mundo reconociera su pecado y pudiera arrepentirse y confesar delante de Dios. Sin embargo, la mayoría de personas en este mundo, a pesar de vivir con el peso del pecado en sus corazones, no experimentan ni la paz ni el gozo en sus vidas, porque no reconocen su pecado. No reconocen que están en pecado y por lo tanto no confiesan, no piden perdón. La gente cree que se puede vivir bien viviendo apartado de Dios. La gente cree que puede estar bien estando sin comunión con Dios. Y lo que sucede es que se engañan. Llevan una vida de apariencia, pero no tienen completa satisfacción. No puede haber para una criatura completa satisfacción si no vive en comunión con su Creador. El hombre alimenta su orgullo y le dice a Dios: no te necesito, puedo vivir sin ti. Y aunque nunca encuentran la verdadera paz y la verdadera satisfacción, viven con el peso de su culpa en sus corazones y además viven en condenación. El peor pecado en este mundo no es los asesinatos, los robos,
las grandes cosas malas que se hacen en la vida. El mayor pecado del hombre es vivir apartado de Dios. Vivir sin la dirección y sin la comunión de Dios en sus vidas. Eso es suficiente para vivir apartado de Dios y para vivir en condenación. Mientras no confiesen su pecado, mientras no pidan perdón a Dios, nunca tendrán satisfacción. Podrán tener éxito económico, podrán tener alegrías temporales, podrán tener cosas materiales en la vida, pero nunca tendrán completa y verdadera satisfacción. Porque eso únicamente lo da cuando uno es perdonado, cuando es quitado su pecado y es libre de su culpa. Hay muchas formas de fallarle a Dios. Hay muchas formas de pecar. La gente no entiende que nacemos en una naturaleza pecaminosa y que esa naturaleza nos hace inclinarnos al mal. De tal manera que vivimos creyendo que lo que hacemos está bien. ¿Por qué? Porque nacemos en una naturaleza pecaminosa y nos inclinamos al pecado. Y el pecado entonces se vuelve natural en nuestras vidas. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La naturaleza entró en pecado y entró en condenación a través de Adán y Eva. Adán y Eva éramos todos nosotros, son nuestros padres naturales, y a través de ellos entró el pecado a la humanidad. La Biblia dice que por un hombre entró el pecado a todos los hombres. Ese es Adán. Y por eso todos nosotros nacemos en pecado. Salmos 51:5 dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto es importante porque lo que sucede cuando David dice esto fue porque le falló a Dios. Y entonces él se cuestionó: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo le haya fallado a Dios, amándole y sirviéndole, y haya cometido el pecado que cometí? Y entonces David encuentra la respuesta a través del Espíritu de Dios en el hecho de que viene de una naturaleza pecaminosa inclinada al mal. Y cuando no se previene, cuando no se busca la dirección y la sabiduría de Dios, nosotros, a pesar de ser creyentes y a pesar de ser hijos de Dios, estamos proclives al pecado. Un descuidito. Y nosotros estamos haciendo lo que no deberíamos de hacer. Como dice el apóstol Pablo: lo que no quiero hacer, eso hago. Y habla de un cuerpo, de una naturaleza humana proclive, inclinada al pecado. Pero Dios nos ha provisto la gracia de la confesión, de pedir perdón. Si amamos a Dios, eso es lo que hace la diferencia. El mundo peca y no lo reconoce, no lo acepta, ni mucho menos busca a Dios para pedirle perdón. Los creyentes, esa es nuestra diferencia, que nosotros tenemos a un Dios que sabemos que si le fallamos, su Espíritu nos redarguye e inmediatamente nosotros sentimos la necesidad de pedirle perdón a Dios. Y eso es lo que hace la diferencia. Mientras el mundo permanece apartado de Dios con la culpa del pecado en sus vidas, los creyentes tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de buscar a Dios con todo nuestro corazón. La realidad es que la mayoría de la gente aprende a vivir con el pecado como parte de su vida. Algunos incluso se complacen en el pecado. El pecado llega a ser parte de su vida y
ya les gusta, hacen, ejecutan el pecado ya como una opción, como una, eso es cuando la Biblia habla que los hombres se pervirtieron, que ya se inclinaron al pecado por su propia voluntad, por su propia inclinación, por su propio gusto. Y por eso es que no sienten cargo de conciencia y no sienten que están haciendo nada mal. Usted habla con la gente y la gente dice, yo no le hago mal a nadie, porque no han matado a nadie. Y entonces se imaginan que el pecado únicamente tiene que ver con cosas de esa naturaleza, cuando el verdadero pecado del hombre y de la mujer es vivir apartados de Dios, de su creador, que les fijó destino, propósito en la vida, para este mundo y para la vida eterna. Y el hombre, al rechazar a Dios, desarrolla su orgullo y le dice a Dios, no te necesito. Y por eso el hombre se engaña a sí mismo. Algunos otros creen que a través de la religión pueden adormecer sus conciencias y pueden sentirse libres de pecado, pero no es así. La religión no salva. La religión no produce perdón. La religión no trae paz. El único que puede darnos verdadera paz y verdadera satisfacción es Jesucristo, porque para eso Él dio su vida en la cruz del Calvario, para que nosotros fuésemos perdonados y limpios de nuestros pecados y ser reconciliados con Dios para tener comunión con nuestro Creador. Por lo tanto, la religión no exculpa. La religión no produce perdón de pecados. La religión no sana a los enfermos. El único que sana a los enfermos es Jesucristo. Por lo tanto, lo que el hombre debe hacer es buscar a Dios a través de Jesucristo, arrepintiéndose, pidiendo perdón de sus pecados, porque Él sí lo puede hacer. Está autorizado, capacitado, tiene el poder, tiene el amor y tiene la potestad para perdonar, para sanar, para limpiar, porque para eso vino a morir en la cruz del Calvario. Veamos los efectos del pecado, las consecuencias del pecado en primer lugar. Los efectos del pecado se ven en el mundo entero. El mundo vive como vive y está como está, producto del pecado. Su naturaleza pecaminosa se hace evidente en todas las áreas de la vida humana. La injusticia social, las guerras, las situaciones de pobreza, de sufrimiento que viven muchas personas, es producto del pecado. La maldad, las envidias, los resentimientos y todas esas situaciones que no permiten que haya comunión, que haya una buena relación y que haya paz entre las personas. La mayoría de personas no reconocen su condición. Por eso no hay verdadera satisfacción en sus vidas, porque eso no les permite tener comunión con Dios. Y la única fuente de satisfacción en la vida es Dios, nuestro Creador. Él nos hizo con propósito. Y para eso vino Jesucristo, para que nos reencontremos nuevamente con Él y nuestras vidas sean, que están desviadas, sean enderezadas y seamos reconciliados con Dios. Pero tiene que haber confesión, tiene que haber arrepentimiento. La gente no se arrepiente, la gente no confiesa y por lo tanto siguen viviendo en la misma condición, engañándose a sí mismas. Todos necesitamos a Dios. Dios no necesita a los hombres. La iglesia no necesita a los hombres. No se equivoque. La iglesia no necesita a la gente. Es la gente la que necesita a Dios y Dios ha puesto las iglesias como instrumentos o medios para que la gente se llegue a Dios.
Por lo tanto, nuestra responsabilidad es mostrar a Dios, enseñar a Dios, dar a conocer a Dios para que la gente conozca a Dios y se arrepientan y le sirvan, porque Él es el único Dios verdadero. Necesitamos el perdón de Dios, porque solo a través del perdón de Dios podemos tener el amor de Dios, que es el verdadero ingrediente para establecer buenas relaciones con Dios en primer lugar y luego con nuestros semejantes. Solo a través del perdón podemos ser reconciliados con Dios para tener acceso a la verdadera vida, que es la vida eterna. Vida eterna quiere decir verdadera vida. Muchos piensan en vida eterna en términos de tiempo. Vida eterna significa verdadera vida, o sea, la vida de Dios. La vida de Dios, esa vida que deseaba el apóstol Pablo cuando decía: ahora vemos como por espejo, pero entonces veremos las cosas tal y como son. La verdadera vida es la que nos espera en los cielos juntamente con Cristo. Y desde que recibimos a Cristo, entramos a formar parte de esa vida. Por eso el mundo ya no nos domina, ya no tiene la influencia, el peso que tenía sobre nosotros. Porque ahora nosotros estamos resguardados en Cristo Jesús, depositados, escondidos, refugiados en los lugares celestiales juntamente con Cristo, como dice el libro de Efesios. El mundo no puede dar paz, porque el mundo vive en conflicto. El mundo es un hervidero, una fuente de conflicto. En todos los lugares y en todos los países, si no es una cosa, es otra. Se acaba un problema o se adormece un problema y empieza otro. No hay paz en el mundo. No habrá solución a los conflictos mundiales, a los conflictos bélicos. Si se acaba un problema de guerra entre países, surge otro. Porque el mundo, al no tener paz con Dios, el hombre, perdón, al no tener paz con Dios, no tiene paz consigo mismo. Si yo no tengo paz con Dios, yo no estoy bien por dentro. Y al no estar yo bien, al no tener paz conmigo mismo, inmediatamente con el primero que se me acerca voy a chocar. Voy a tener conflicto con mis semejantes. Por esos conflictos permanentes con familiares, con hermanos, con amigos, con personas que nos rodean. Porque estamos así como un cerillo a punto de encenderse. Solo le falta un roce. Un roce le falta a un cerillo para encenderse. Y eso es lo que sucede con nosotros, porque no tenemos paz con Dios, no tenemos paz con nosotros mismos y por lo tanto no tenemos paz con nuestros semejantes. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz únicamente Dios la puede dar a través de Jesucristo. La paz es la verdadera satisfacción en la vida. Mientras yo no estoy satisfecho, no voy a tener paz, porque siempre hay algo más que desear, hay algo más que esperar, hay algo más que resolver, hay algo y hay algo. Cuando nosotros éramos jóvenes y nos íbamos a casar, pusimos nuestra esperanza en el casamiento, en la esposa. Oh, el día que yo me case con esta princesa, la vida va a ser diferente. El día que yo me vaya de mi casa, dicen las hermanas que vivían allá en los pueblos, en las aldeas, el día que venga por mí, venga en moto o venga en caballo, me voy con él. Y la vida va a ser diferente. Y pone su esperanza en el hombre. Cuando Jesucristo le dijo a la mujer samaritana: 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Lo que le estaba diciendo es: has buscado en los hombres la satisfacción y ninguno te lo ha dado. Y la sigues buscando, porque este que tienes todavía no es tu marido.
Esa es la condición del hombre. Falta de satisfacción, por falta de comunión con Dios, por falta de paz con Dios, nuestro Creador. Cuando Dios no dirige la vida de una persona, por mucho que se esfuerce, carece de sentido, porque Él es nuestro Creador, que ha determinado propósitos y le ha dado sentido a la vida para sus hijos. Propósitos para esta vida y propósitos para la vida eterna. Porque Dios es espíritu y ha puesto de su espíritu en nosotros para que nosotros podamos tener comunión con Él, y cuando este mundo se acabe podamos trascender la vida material y entrar en la vida espiritual plena, la cual es la verdadera vida. La verdadera vida, donde no habrá llanto, tristeza, dolor, traiciones, engaños, fracasos y todos los males del mundo, porque ahí conoceremos la verdadera vida. Pero para ello necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos reconocer que le hemos fallado a Dios. Uno de los problemas que tenemos algunos creyentes es seguir creyendo que estamos bien solo porque venimos a la iglesia. Ya cumplimos, ya nos sentimos, como decimos, libres de conciencia. Y eso es religiosidad. Porque para estar bien con Dios hay que estar libre de pecado, libre de culpa y en plena comunión con Dios. Nosotros, los humanos, no somos producto de la casualidad. Nosotros no somos una ocurrencia de los científicos, un accidente, como ellos dicen, que somos producto de una explosión que evolucionó con el tiempo. Es increíble cómo gente inteligente y cómo gente capaz de hacer muchas cosas tiene la mentalidad de que nosotros somos producto de una explosión. Cuando tenemos conciencia, tenemos moral, tenemos entendimiento del bien y del mal. Eso no puede venir por una explosión cósmica. Eso está bien que me digan que un robot puede hacerse por un invento, por una explosión, porque el robot nunca va a tener conciencia. Pero usted y yo tenemos aliento de vida, porque nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Hacedor, nos dio vida y nos dio la verdadera vida. Nos dio el aliento de vida, que es el aliento espiritual, que es la vida de Él, porque fuimos hechos a su imagen y a su semejanza, para que tengamos comunión con Él, para que podamos relacionarnos con Él y para que podamos depender de Él. Eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a depender de Él y a vivir la vida que Él tiene preparada para nosotros. No somos producto de la casualidad. Hay un sentido, hay un propósito, y aunque a ti no te guste, yo tengo que decirte que tú tienes una misión en la vida, porque Dios te hizo con propósito. ¿Y cuál es tu misión? Pues trabajar donde trabajo, pues hacer los negocios que hago. Déjame decirte, ese es el medio que Dios ha utilizado para que cumplas tu misión, pero esa no es tu misión. Tu misión es hablar de Cristo. Tu misión es extender el reino de los cielos, y Dios te ha puesto en ese lugar y te ha puesto amigos y compañeros de trabajo y te ha dado familia para que tú les hables del amor de Cristo, porque tú le conoces. Tú has experimentado el gozo de la salvación, tú has experimentado la dicha del perdón, porque no eres perfecto. Nadie somos perfectos. Si estamos aquí y si hablamos de Cristo, es porque Él nos ha perdonado. Bendito sea su nombre. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para propósitos que Él ya tiene determinados. No me digas que
Tú andas buscando el bien. Como Sócrates, Platón y Aristóteles, esos tremendos filósofos griegos que andaban buscando la verdad. Andamos en busca de la verdad. No me digas que andas en busca de la verdad y del bien y de la verdadera vida. No te engañes. Porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si conocemos a Cristo, conocemos la verdad. Y si conocemos la verdad, seremos verdaderamente libres. No la andes buscando todavía. Cuando Cristo llegó a tu corazón, llegó para llenarte, para satisfacerte. ¿Cuál ha sido el problema? Que no has sido obediente, que no has sido fiel. No has tenido un encuentro completo con Cristo. Y por eso te debates en las dudas, en la incertidumbre. Tu fe no se desarrolla. No se desarrolla tu fe porque sigues confiando en ti y sigues confiando en las cosas materiales. No sueltas todo eso para confiar solo en Dios. Cuando el hombre se suelta totalmente para ser dirigido por Dios, la vida cambia. Y entonces nos convertimos en discípulos de Cristo, en seguidores de Cristo. Y la satisfacción viene a nuestras vidas y a nuestros corazones, porque somos hechura suya, para que andemos en un camino que Él preparó de antemano. No me vengas que todavía andas buscando el camino. Es que ando buscando la iglesia correcta. Ando buscando la religión correcta. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sigue a Cristo y va a entrar la satisfacción a tu corazón. En segundo lugar, la necesidad de confesar nuestro pecado. ¿Quién acepta sus errores? ¿Quién reconoce que ha fallado? ¿Quién acepta que le digan: no estás bien? Pero la Biblia no lo dice. Cuando la Biblia nos habla, nosotros debemos callar y obedecer, porque es Dios el que nos está hablando, no son los hombres. Dios, por eso lea la Biblia. Lea la Biblia. La mayoría de confrontaciones que Dios ha hecho a mi vida no ha sido aquí en la iglesia, ha sido yo leyendo la Biblia, leyendo la Biblia. Esto es para mí. Dios está tratando conmigo. Yo tengo ese problema. Dios te habla porque te ama, quiere corregirte, quiere bendecirte. No es asunto de religiosidad. El domingo pasado recibimos ese precioso mensaje del fracaso del pueblo de Israel por poner en la iglesia, en el caso de ellos en el templo, su esperanza. El templo lo era todo. Y como yo les decía, todavía el día de hoy los israelitas viven lamentándose en el muro de los lamentos el hecho de que les destruyeron el templo, porque no pusieron su confianza en Dios. Pero si tú tienes tu confianza en Dios, si tú tienes tu confianza en Dios, tu corazón se va a sentir satisfecho, porque la vida de Dios va a entrar a ti. Y si vienes a la iglesia, es porque tienes una misión que cumplir, y la iglesia te ayuda para cumplir esa misión. Dios así lo ha establecido. Dios estableció la iglesia para extender el reino de los cielos en este mundo. El hombre busca excusas para justificar su conducta y su falta de comunión con Dios. Incluso muchos cristianos cuando dejan de venir a la iglesia: ay, es que ahí me hicieron tal cosa, ay, es que ahí tal cosa, ay, es que ahí falta amor, es que ahí no me visitaron. Tuve COVID y no me visitaron. Tuviste COVID y estás vivo por la misericordia de Dios, y es a Dios al que le debes agradecer y no quejarte de los que no te visitaron. La vida es con Dios. La relación más importante es con Dios. Por eso necesitamos
En primer lugar, estar en paz con Dios, porque si estamos en paz con Dios, podemos estar en paz con nosotros mismos. Y si estamos en paz con nosotros mismos, estamos en capacidad de estar en paz con nuestros semejantes. Eso es lo que el mundo necesita. Hermanos, si el mundo estuviera en paz con Dios, se acabarían los conflictos. No habría necesidad ni siquiera de policías ni de cárceles. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el hombre no está en paz con Dios y no está en paz consigo mismo, ni en paz con sus semejantes. El hombre no quiere aceptar su condición de pecado. Por eso se vive en conflicto permanente. Mientras el hombre no confiese su pecado, no tendrá paz. No tendrá paz con Dios, ni consigo mismo, ni con sus semejantes. Por eso lo más importante es obtener esa paz que se obtiene de la comunión con Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La verdadera paz viene a través de Dios. Pero mientras vivamos engañándonos, a mí me entristece que como cristianos, teniendo la solución, no la busquemos. Allá andan esposos peleándose como perros y gatos y no buscan a Dios. No le piden perdón. Es que la mujer que me diste, es que una cosa me dijo antes de casarnos ese hombre y no me ha cumplido. Siempre andamos buscando a quien echarle la culpa, en lugar de reconocer que somos nosotros el problema. El problema está en cada uno de nosotros, porque queremos encubrir nuestra condición. Por eso, como dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Sí, yo te he fallado, Señor, le dijo David. Él no vino y le dijo, es que esa mujer me provocó. Ella fue la que me provocó. Como dicen muchos, ¿verdad? El problema somos nosotros. El próximo domingo estaremos hablando del problema interno que todos tenemos. El problema somos nosotros, no son los demás. Cada uno de nosotros tiene que tener un sincero arrepentimiento y un reconocimiento de que hemos fallado. No los demás, nadie nos ha hecho fallar. Somos nosotros. La Biblia dice, nadie es tentado de parte de Dios, sino cada quien es tentado de su propia concupiscencia, o lo que quiere decir de su propia inclinación al pecado. Somos tentados, cada quien. No me diga que lo provocaron, que lo empujaron, que lo influenciaron, que lo hicieron. Porque aquel que está firme en Dios se mantiene firme. Lo provoque quien lo provoque, porque su comunión y su dependencia es de Dios. El hombre quiere callar su pecado por medio del silencio, por medio de aparentar que está bien. Pero la Biblia dice en Romanos 10:9, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso a mí no me gusta cuando alguien dice, si quiere aceptar a Cristo, solo levante su mano. No. La Biblia dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que decir, sí, Señor, yo he pecado, me arrepiento delante de ti, lo confieso. Para reconocer, porque el que me reconoce delante de los hombres, dice la palabra, yo le reconoceré delante de Dios. O sea que no es asunto aquí de que yo voy a pasar desapercibido. Voy a hacer esto y pues nadie se va a dar cuenta. Por eso las esposas que encubren a sus esposos no saben el daño que se hace. ¿Aló?
las esposas que encubren a sus esposos. Algunas ahora se están lamentando, pero sabiendo que sus esposos estaban mal, no hicieron nada para que ellos se arrepintieran. Y por eso el mundo está como está, porque nos encubrimos nosotros mismos, buscamos quien nos encubra y el mundo quiere pasar desapercibido. Dice los proverbios, uno de los proverbios dice que la mujer que es ramera, que se dedica a la prostitución, no quiere ser descubierta, quiere pasar desapercibida, como si no ha hecho nada. Y esa es la condición del mundo, que quieren pecar y quieren que no se les culpe, que no se les diga nada, pasar desapercibidos. No te engañes. Delante de Dios están todas las cosas. Él te ama. Él te ama. Pero te va a decir, no peques más. Vete y no peques más. Le dijo a la mujer adúltera, ¿verdad? Como aquel chiste o comicidad que nos contaron de una hormiga que le picó a una persona y cuando le picó le iba a dar, la iba a triturar, pero se arrepintió y le dijo, ¿sabes qué? Te perdono, vete y no piques más. Así es que vete y no piques más. Te tiene que hablar con su esposo, con su esposa. Lo que estás haciendo no está bien. ¿Y sabes qué? Lo peor es que me estás arrastrando a mí. Vete y no piques más. Vete y no piques más. Deja de ver. ¿Aló? Deja de ver. Deja de ver. Usted sabe de lo que estoy hablando. Solo hay una manera de ser liberados de la culpabilidad del pecado. Es creer en Jesucristo y confesarle nuestros pecados. Porque para eso vino Él a este mundo. Para eso vino Él. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Todos, cristianos y no cristianos, el mundo nos atrapa en sus necesidades materiales. Todos estamos vueltos sin trabajo y en las necesidades materiales. Y no se trata de dejar o de ignorar las necesidades materiales, sino se trata de mantener en nuestra conciencia y en nuestro corazón que primero son las cosas espirituales, que primero es el reino de Dios y su justicia. El servir a Dios no tiene que ser un estorbo. Tienes que tener mucho cuidado, porque el diablo puede ponerte en tu corazón que ir a la iglesia o que servir a Dios es un estorbo para tus hijos, para tu economía. Esa es mentira del diablo, porque Dios dice que si le somos fieles, Él nos bendecirá por montones. Repita conmigo, montones. Dios nos va a satisfacer. Dice, nos hemos saciado y nos ha sobrado. Entonces no le eches la culpa a la iglesia, que por venir a la iglesia tienes problemas en tu trabajo. Porque Dios te va a bendecir, te va a saciar, te va a prosperar para que tú tengas abundancia, para que seas testimonio de la fidelidad de Dios en tu vida. Los beneficios del perdón. Todos necesitamos ser perdonados para entrar en un estado de vida diferente. Cuando uno tiene culpa, no le va bien y está pensando y ay, es que ¿qué me va a pasar o qué va a suceder? Pero cuando usted es libre de culpa, libre de pecado, usted duerme en paz. Usted se acuesta, bendito Dios, gracias por este día. Y cuando empieza el día, bendito Dios por este nuevo día. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, mi buen Jesús, me haces vivir confiado. Repítalo conmigo, apréndaselo. Apréndaselo. En paz me acostaré y asimismo dormiré,
porque solo tú, mi buen Jesús, me haces vivir confiado. Cristo vino para perdonarnos, para limpiarnos, para libertarnos del engaño del mundo, para que entendamos que necesitamos a Dios y para que vivamos en comunión con Él, para que conozcamos la verdad y la vida eterna. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso el día de hoy celebramos la Santa Cena, porque este versículo precioso se ha hecho realidad en nuestras vidas. Hemos creído y al creer en Él tenemos vida eterna. Dios nos ama. Él quiere que nos arrepintamos para bendecirnos, porque Él no puede engañarnos. Él no es como los papás consentidores. Vaya, mijito, no lo vuelvas a hacer, pues, ¿verdad? Y sabiendo el pecadote que es el hijo, hijito, no lo vuelvas a hacer. Ay, mijito, deja las drogas, mijito. Eso no te ayuda, mijito, ¿verdad? No es de esa manera. Porque eso es casi como decirlo, síguelo haciendo, porque ya ves, yo no estoy afligida por eso. Es una situación difícil cuando nosotros consentimos el pecado, cuando lo contemplamos, cuando lo cobijamos, cuando lo escondemos. Tiene que haber confesión. Arrepiéntete, mi hijo. Arrepiéntete y Dios te va a perdonar. Te va a quitar ese deseo. Te va a quitar esas intenciones. Pero arrepiéntete de corazón para que Dios obre en tu vida y te pueda cambiar. Lo ha hecho con otros. Y lo que Él ha hecho con otros lo puede hacer contigo. En Mateo 26:28 dijo Jesucristo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Remisión es remover, es quitar, es desaparecer los pecados, la culpa que se produce por el pecado en nuestras vidas. Por eso hay alegría cuando dice, dichoso el hombre que ha sido perdonado y que su pecado ha sido removido, porque entra en nuestros corazones el gozo de la salvación. Por eso le alabamos y le glorificamos al Señor. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No hay como vivir con la libertad que Cristo da. Ya no tenemos deuda con el mundo, no tenemos deuda con nadie. Dios está con nosotros. Él nos da libertad y nos da gozos. Somos libres porque hemos confesado nuestro pecado y hemos sido perdonados. ¿Qué necesidad tenemos de seguir viviendo con la culpa del pecado cuando Él ofrece un amplio y verdadero perdón? Cuando Jesucristo perdonó a la mujer adúltera, no se puso a sacarle la lista de sus pecados. Simplemente le dijo, te perdono, vete y no peques más. Lo mismo te va a decir Jesús. No te voy a hacer lista, te perdono. Si tú confiesas, eso es suficiente. Yo te perdono. Lo único que te pido es vete y no peques más. Pongámonos.